Bueno, vamos a eh, hablar de algo que veníamos organizando desde hace un tiempo, que es un tema que requiere mucha atención, pero que ha sido muy, digamos, puesto en segundo lugar. Y es que cuando nosotros hablamos de investigación, muchas veces cuando hablamos con los estudiantes, enseguida hablan del informe de la investigación como que si esa fuera la investigación. Entonces, yo quería con este video aclarar algunos aspectos del proceso investigativo a nivel de, en este caso, de pregrado, eh, que puedan ayudar a los estudiantes a ubicarse mejor en qué consiste el proceso de investigación monográfica. Esto puede ser también aplicable a la tesis de maestría y el doctorado, porque el proceso no cambia, lo que cambia en esos otros niveles es el nivel o más bien la profundidad de la investigación. Entonces, espero de que este informe, más bien de que este video les sirva, sea informativo y orientador. Entonces, el video, el tema más bien del video es la investigación y su informe. Y vamos a hacer una revisión de los aspectos fundamentales de estos dos aspectos de la investigación. Y como podemos ver acá, por un lado tenemos, ¿verdad?, lo que es la investigación, aquí en este diagrama, y aquí está el informe, que esto es lo que nosotros reportamos, ¿verdad?, después que hemos realizado la investigación. En 2013 yo trabajé esta guía, un documento pequeño, así se llama, la investigación y la elaboración del informe de investigación, ¿verdad? Ahí está dos veces la palabra investigación, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver es la investigación y el informe de dicha investigación. Este documento está ahí disponible y yo se lo he transmitido y pues sigue un poco el espíritu de ese documento este video. Para hablar de la investigación de ese informe vamos a dividir este trabajo en dos partes. En la primera parte vamos a hablar cómo es que se realiza la investigación y en la segunda parte cómo es que se realiza el informe, cómo se desarrolla el informe de investigación. Esto se hace porque, y lo voy a hacer en dos videos, esta es la primera parte, ¿verdad? Entonces la parte 1 vamos a hablar en este video de cómo se realiza la investigación. La segunda parte pues será en otro video. Entonces en esta parte 1 de la investigación, lo primero que hay que preguntarse es qué es investigación, para qué sirve, por qué es necesaria. Y para realizar una investigación científica con éxito se deben tener algunos aspectos en cuenta, como es que el que esté realizando dicha investigación debe tener amor, pasión y respeto por la ciencia y los investigadores científicos. Debe tener una mente abierta, inquisitiva y curiosa. Debe tener voluntad de lectura y de acción fuera de la zona de confort o comodidad. Debe presentar creatividad, iniciativa para desarrollar la investigación y poder pensar out of the box, fuera pues de los elementos, digamos, preconcebidos que por lo general no están en el mundo que nos topamos a día a día. Y muy importante, ya esto va a ser más importante, digamos, en la segunda parte, ¿verdad?, es una excelente habilidad de comunicación oral y escrita. Y en la segunda parte vamos a desarrollar más a fondo el por qué es importante tener esta habilidad. Y lo último es que debemos tener humildad para entender que queda mucho por aprender siempre, queda mucho por descubrir y queda mucho por inventar. Entonces, por muy avanzado que creamos nosotros que estamos en nuestro nivel de investigación o en nuestro nivel de conocimiento de cómo hacer investigación, siempre hay aspectos que van a ser nuevos y siempre se aprende, siempre se descubre, siempre se inventa algo nuevo. Bueno, ¿qué es hacer investigación? Bueno, lo vamos a hacer diagramáticamente. Lo primero es que nosotros observamos un problema o un tema de interés. Este tema o problema de interés puede captar nuestra atención por curiosidad o porque nos están diciendo que debemos escoger un tema de investigación
o por múltiples razones, pero digamos que observamos un problema que nos llamó la atención. Voy a poner el ejemplo de, supongamos que vamos a un plantío de tomate y lo vemos que está en mal estado. Buscamos información entonces existente sobre el problema. Comenzamos a informarnos así sin mayor, ¿verdad? ¿Qué será que este plantillo esté en mal estado? Para eso hacemos una revisión bibliográfica y más adelante vamos a definir qué es la revisión bibliográfica más a fondo. Una revisión bibliográfica es consultar el conocimiento existente sobre el tema que tenemos a mano para ver si encontramos una respuesta ya que la ciencia haya dado al problema que estamos observando. En este caso, bueno, vamos a una biblioteca, hablamos con expertos, consultamos la internet. Hay muchas maneras pues, de que uno puede informarse sin necesidad de uno tener que hacer la investigación para formarse una idea de qué es lo que está sucediendo. En este caso, digamos, con este plantío. Entonces, en base a la información que recopilamos, en base a lo que nos dicen los expertos, en base a lo que leemos en artículos científicos, formulamos cuáles pueden ser las causas y los efectos, cuál es el problema, qué lo está causando, y tal vez lo que estamos viendo es el efecto, no es el problema. Entonces, identificamos en base a esta bibliografía consultada qué variables son las de importancia y cuál es la relación entre estas variables. Por eso hablamos en este caso de causas y efectos. Después que hacemos eso, nosotros formulamos una hipótesis con todo lo que hemos consultado de que cuáles pueden ser, digamos, las causantes y los efectos y cuál es el problema en sí. Entonces formulamos una hipótesis, que esta es lo que le llamaríamos nosotros una conclusión a priori, basado en la investigación documental que hemos hecho sobre el problema que estamos observando. Después de eso, nosotros comenzamos a recolectar información sobre estas variables definidas. Nosotros definimos el método, cómo vamos a recolectar esas variables, cuáles variables, según lo que hemos leído, tienen una relación importante entre sí y cuál es la dirección de esa relación, cuál es la causante, cuál es la que tiene la afectada, y en base a eso nosotros definimos pues qué variables parecen ser las importantes para nuestro estudio. Una vez que definimos las variables, tenemos que bajar a la parte ya más aplicada y definir algunos indicadores de medición y cuáles son los rangos que pueden tomar estos indicadores. Y con eso ya nosotros pues, estamos definiendo prácticamente cuáles son los datos que debemos recolectar y cómo los vamos a recolectar. Entonces, una vez que nosotros llegamos a este cuarto paso, ¿verdad? Llegamos a un quinto paso que es llegar a una conclusión sobre el problema. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos procesando, analizando y obtenemos el resultado de los datos que hemos recolectado, ¿verdad? Y que lo hemos procesado en una base de datos y analizado, y pues nos lleva a una conclusión sobre la hipótesis que hemos formulado acá. Y llegamos a concluir qué factores afectaron, qué factores afectaron o no afectaron en el estado que nosotros vemos de, por ejemplo, en este caso, del problema que estamos observando acá. Y todo eso pues lo hacemos en base a ese análisis práctico. Siguiendo el ejemplo del plantío de tomate, nosotros observamos, ¿verdad?, que el plantío está en mal estado. No sabemos exactamente por qué, pero eso es lo que observamos. Entonces comenzamos a investigar qué lo causó, ¿verdad? Se busca información existencia sobre el problema, pero uno puede que no sepa exactamente cuál es el problema. Entonces uno comienza con una revisión amplia, tratando de encontrar estos síntomas que vemos en esta gráfica. Puede ser relacionado a varias enfermedades, a varios, digamos, síntomas de varios problemas que puedan tener las plantas. Entonces vamos a tener que investigar un rango de problemas que presentan los mismos síntomas. Para eso leemos sobre los síntomas, consultamos expertos que tienen un poco más de experiencia en el asunto, y de esa manera nosotros podemos llegar a sospechar que puede ser la lluvia, un hongo, una bacteria, problemas de nutrición, el suelo, etcétera. Pueden haber muchos problemas y ya especulamos, ¿verdad?, de una manera un poco más informada sobre qué es lo que está causando lo que observamos en el plantío. Y en base a esto nosotros formulamos una teoría del daño y los factores,
que pueden ser humedad, temperatura, nutrición, y tratamos de establecer una dirección causa-efecto, qué causó el problema y cuáles son los efectos. Los efectos, pues, es lo que estamos observando acá. Entonces lo que tenemos que encontrar cuáles son las causas, ¿verdad? Pero formulamos una idea. Entonces allí es donde tenemos lo que es la hipótesis, ¿verdad? Sobre cuál es el problema y cuáles son los efectos. ¿Qué es lo que está causando qué efectos? Recolectamos información de los factores identificados, ¿verdad? Para poder realmente a nivel científico establecer. Entonces, hasta esta parte, el paso 3, digamos, nosotros estamos hipotetizando, estamos especulando qué puede ser. Ya aquí en el paso 5, nosotros comenzamos a recolectar información ya en el campo, ya es el trabajo aplicado, ¿verdad? Y después, para poder recolectar esa información, ¿verdad? Tenemos que ir al plantío, recolectamos muestras de plantas para examinar en el laboratorio y también pueden ser muestras de suelo y muestras de agua, ¿verdad? Y con eso nosotros pues podemos llevarlo a un laboratorio y examinamos todos esos digamos aspectos, lo que es la planta, el suelo, el agua, y de esa manera, ¿verdad?, concluimos que qué es lo que está causando el problema, y las pruebas de laboratorio nos permiten identificar el problema y los factores que están causando el problema. Entonces, hasta el paso 4, ¿verdad?, nosotros estábamos hipotetizando, estábamos especulando, informándonos a priori. Ya acá, cuando vamos al campo, nosotros vamos al campo a recoger información de acuerdo a lo que nosotros logramos establecer cuando formulamos la teoría de que cuáles pueden ser el problema que tenemos, cuáles pueden ser las causas, los efectos, los factores que estén afectando, ¿verdad? Entonces la investigación tiene dos partes. Uno, nosotros logramos informarnos a priori, ¿verdad?, con todo el conocimiento acumulado hasta ese momento de qué es lo que está pasando. Y después nosotros, ya con esto, podemos ir al campo más específicamente a recolectar información que nos sirva para confirmar la hipótesis que nosotros formulamos acá, o puede ser que la rechace, ¿verdad? Entonces puede ser que realmente el problema es otro y que es causado por otros factores. Entonces, desde el punto de vista del método científico, la investigación científica es que nosotros observamos algo, en este caso que el plantío de tomate en mal estado, hacemos una hipótesis, ¿verdad?, en base a la revisión bibliográfica, y promovemos una hipótesis nula, alternativa, sobre qué es lo que está causando, por ejemplo, en este caso, el mal estado en el plantío. Y después que tenemos ya esta hipótesis, nosotros procedemos a recolectar datos en una fase aplicada del trabajo. Y es importante que hasta este punto nosotros hayamos hecho la mejor revisión bibliográfica para poder establecer la hipótesis nula alternativa más acertada. O sea, realmente parte del trabajo está en poder nosotros recolectar información a priori que nos permita que cuando vayamos al campo ya vayamos bastante informados sobre qué es lo que tenemos qué datos recolectar, para que así no perdamos el tiempo y no estemos como tanteando, ¿verdad?, que no estemos probando como prueba y error, ¿verdad? Y después llegamos a una conclusión, ¿verdad? Con los resultados del procesamiento de los datos recolectados se pone a prueba la hipótesis nula, y con las pruebas que se hagan, ¿verdad?, se verifica o se rechaza. Entonces, esa es más que todo cómo opera, digamos, la investigación científica basada en el método científico. Toda investigación debe, si quiere llamarse científica, perseguir, observar los pasos del método científico. Aquí, en este diagrama, podemos ver, ¿verdad?, el método científico. Si lo vemos en esta parte, tenemos hipótesis, observación e hipótesis, después la parte de experimentación y después la conclusión. Pero ¿qué significa esto, verdad? En esta parte nosotros podemos ver lo que le llaman el estudio a priori. Entonces, nosotros podemos observar un problema, no sabemos exactamente cuál es el problema, lo que estamos viendo son los efectos tal vez del problema. Pasamos a una fase de revisión bibliográfica, y yo en lo personal enfatizo mucho la revisión bibliográfica, porque dicha revisión bibliográfica nos permite, mientras más revisemos la bibliografía, el conocimiento existente, mejor informados vamos a llegar a la etapa de experimentación o del estudio aplicado. Entonces, en base a una buena revisión bibliográfica, nosotros podemos desarrollar un buen marco conceptual, un modelo conceptual
un modelo empírico, que esta es la parte, digamos, de la metodología, pues cómo es que vamos a medir las variables y sus datos en la práctica, ¿verdad? Entonces, la revisión bibliográfica nos sirve es la cuna para realmente desarrollar el resto de la investigación. Todo científico, ¿verdad? O todo investigador que tenga inclinación científica debe dedicar un buen tiempo, un buen pedazo de su investigación, de su esfuerzo investigativo a la revisión bibliográfica. Si nosotros no estamos bien informados de qué es lo que ha habido hasta que nosotros queremos abordar el problema, podemos estar redundando, podemos estar investigando algo que ya está investigado, algo que ya está resuelto, y podemos estar realmente también desinformados y creyendo que estamos investigando algo nuevo cuando no es algo nuevo, y realmente si no tomamos en cuenta el conocimiento existente hasta ese momento, entonces estamos prácticamente despreciando la ciencia. Entonces no puedes ser investigador científico. Si amas la ciencia, tienes que respetar la ciencia, y tenemos que respetar a nuestros predecesores, a los que vinieron antes que nosotros y nos dieron un conocimiento acumulado para que nosotros nos paremos en ese conocimiento acumulado y logremos alcanzar alturas mayores. Entonces nos ayuda la revisión bibliográfica a todo esto, a toda esta parte. Entonces, en la parte de experimentación, ¿verdad? Esto se aplica mucho pues, a estudios que pueden realizar experimentos en el campo, pero si lo tomamos en un sentido más amplio, la experimentación se puede tomar como un estudio aplicado, ¿verdad? Donde uno va al campo, en el sentido de una población, y recolecta información específica de esa población para establecer, digamos, algunos patrones, algunas relaciones entre las variables que son de importancia. Entonces nosotros recolectamos esa información, esos datos, los procesamos, los estimamos las relaciones y después obtenemos los resultados. En base a los resultados, nosotros alcanzamos algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Entonces podemos ver que los 4 pasos del método científico están observados en el proceso de investigación y cómo lo vamos haciendo cuando el experimento o cuando el problema no es realmente un problema pequeño, ¿verdad? Que estamos hablando de un experimento de campo donde vamos a hacer 3 repeticiones y cosas así, ¿verdad? Puede ser un experimento un poco más amplio en el sentido de la palabra. Entonces, toda la parte, digamos, de la conceptualización de cuál puede ser el problema y cuál es la hipótesis que promovemos, le llamamos el estudio a priori, porque la hipótesis es una conclusión a priori. Estamos concluyendo que el problema es este en base a la información recolectada, y vamos al campo después a recolectar la información ya concreta para ver si confirmamos lo que nosotros sospechamos que está sucediendo y que fue lo que enunciamos en la hipótesis. Yo continúo enfatizando la importancia de la revisión bibliográfica. Cuando uno comienza una investigación, uno no tiene una idea inicial de la investigación, no puedes ver el final de la investigación porque estás en este inicio y apenas estás, digamos, identificando el problema, pero para poder ir identificando mejor el problema, no, mientras estás sin la revisión bibliográfica, no podés realmente avanzar hacia el resto de la investigación. Entonces yo pongo acá esta gran barrera, que es la revisión bibliográfica, que le estoy diciendo que el investigador debe escalar esta montaña y después bajar. ¿Qué es escalar esta montaña? Es realizar una revisión bibliográfica concienzuda, una revisión bibliográfica extensiva que le permita al investigador ganar pericia en el tema, por lo menos a nivel teórico, y que le permita después formular, ¿verdad?, la parte de sus otros aspectos de la investigación, como hablaba antes, de la hipótesis, y promoverla. Entonces, hacer la revisión bibliográfica nos permite desarrollar en el marco de referencia los antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual. Y del marco conceptual nosotros caemos al modelo conceptual, o sea, esto implica cuáles son las relaciones que nosotros creemos, basado en todo lo que revisamos, cuáles son las relaciones que tienen las variables, basado en la teoría. La teoría puede sugerirnos que la relación entre variables es de una u otra manera, pero nosotros tenemos que basarnos pues, en lo que nos indica la teoría y tratar de observar lo que nos indica la teoría, pero en la práctica nosotros realmente vamos a poner a prueba lo que el marco teórico nos está indicando.
Entonces, el modelo empírico no es nada más pues que la parte metodológica, ¿verdad? El marco metodológico donde nosotros establecemos cuáles son las variables, los indicadores, los datos, los instrumentos, cómo vamos a recolectarlo y después cómo lo estimamos y de ello tenemos los resultados y logramos obtener las conclusiones. ¿Qué debemos enfatizar de este diagrama? La revisión bibliográfica. Ustedes pueden ver cómo yo la pongo como un gran obstáculo que hay que vencer. Hay que desarrollar una revisión bibliográfica amplia que nos permita después tener una visión clara hacia el objetivo final, ¿verdad? Que es llegar a una conclusión sobre el problema que hemos observado. Esta figura nos permite ver desde otro ángulo la lógica de la investigación dentro del método científico. Como podemos ver aquí, yo le puse ex ante, ex post análisis, ¿verdad? Pero puede ser a priori, a posteriori, sería tal vez un poco más indicado. Entonces, en la observación que hacemos nosotros, bueno, nosotros estamos buscando el tema y estamos buscando cómo ponerle un título al tema y un subtema. Muchas veces muchos estudiantes se acercan y están muy, digamos, inquietos porque no tienen un título para su tema. Y yo siempre les digo, no se preocupen por el título, lo importante es que entiendan qué es lo que están estudiando, qué es lo que despierta su interés y qué relaciones son las que quisieran analizar y por qué quieren analizar esas relaciones. Entonces, la revisión bibliográfica, ¿verdad?, nos permite ver en otros estudios que han hecho otros investigadores antes que nosotros, por eso se llaman antecedentes, qué han hecho con respecto a temas similares al nuestro o parecidos, cómo lo han hecho, qué variables han utilizado, qué metodología han utilizado, cómo han recolectado los datos, si han sido primarios, si han sido datos secundarios, si han sido cuantitativos, si han sido cualitativos. Todo esto son pistas que nos dan a nosotros los estudios que están anteriores, ¿verdad? Y nos van ayudando a nosotros a poner en orden o ir formulando de qué manera vamos a realizar nuestro estudio nosotros. Y lo otro que nos permite la revisión bibliográfica es informarnos sobre el arte, el estado del arte de la teoría sobre el tema, ¿verdad?, que en el fondo debe ser la base del marco teórico. La teoría va desarrollándose, va avanzando, entonces uno tiene que estarse informando de cómo va avanzando el avance de la teoría sobre el tema, digamos, de importancia. Las teorías van cambiando con el tiempo a medida que van apareciendo más evidencia o se van descubriendo distintas relaciones entre las variables. O sea, la teoría no es algo estático, ¿verdad? Es importante acordarnos que la teoría depende de la práctica, así como la práctica depende de la teoría. Entonces la teoría no es algo que está escrito en tabla de piedra, sino que algo que se está renovando cada vez, y por eso es que debemos informarnos sobre el estado del arte, o sea, qué es lo más avanzado, lo más nuevo que hay. Y cuando nosotros realizamos esta revisión bibliográfica, esto nos permite identificar cuál es el problema, justificar, ¿verdad?, por qué debemos investigar ese problema, ¿verdad?, qué aporte va a hacer, cuál es la conveniencia, digamos, quién se va a beneficiar, y nos permite identificar nuestros objetivos generales y específicos, ¿verdad? Y esto más adelante, pues, nosotros tenemos que ver que los objetivos específicos, ¿verdad?, tienen que ir reflejados en el marco teórico y en el marco metodológico, ¿verdad? Y el marco metodológico y teórico nos permite llegar a los resultados. Acuérdense que en el marco metodológico está todo lo que les había dicho, de que aquí decimos la metodología que vamos a utilizar, los métodos de análisis, la información que hay que recolectar, las variables, los indicadores, los datos, qué tipo de instrumentos, cuál es la población objetivo a la que vamos a estudiar. Y con todo esto nos va a permitir llegar a los resultados, y los resultados nos van a permitir llegar a las conclusiones. Fíjense que los resultados tienen que relacionarse con los objetivos, ¿verdad?, en primer lugar. O sea, los resultados tienen que reflejar que se cumplieron los objetivos, tanto generales como específicos. Y las conclusiones tienen que ver con que nosotros confirmamos la hipótesis o preguntas directrices que formulamos en esta parte de la investigación, ¿verdad? Y después, en base a este estudio, pues nosotros promovemos algunas recomendaciones. Entonces podemos ver la parte que es, digamos, la parte teórica y ya yendo hacia la aplicada, y aquí está la parte netamente aplicada. Veamos ahora el concepto de la ruta de la investigación.
Cuando nosotros iniciamos una investigación, tenemos un inicio y tenemos un final. Idealmente nosotros quisiéramos, sin tropiezo, avanzar desde el inicio hasta el final. Pero, en realidad, ninguna investigación avanza de esta manera, ¿verdad? En esa ruta ideal, nosotros comenzamos a hacer nuestra revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica nos permite desarrollar el marco teórico y el marco metodológico, y el marco teórico también afecta el marco metodológico, y después obtenemos los resultados y ya terminamos nuestra investigación, ¿verdad? Se mira muy, digamos, lineal, muy en línea recta este tipo de relación. Pero en la vida real no es así. Nosotros podemos ver que la ruta real tiene que ver mucho con una parte recursiva, ¿verdad? Nosotros vamos avanzando hacia adelante y después tenemos que retroceder, avanzar y retroceder para ir afinando y reforzando los conceptos. O sea, eso nos va a indicar muchas veces que nosotros avanzamos, pero después retrocedemos y revisamos lo que habíamos avanzado para fortalecerlo con la nueva información que nosotros obtenemos hasta que llegamos a un final, y ya con ese final pues nosotros podemos digamos formular, ¿verdad?, lo que es nuestra investigación. Entonces esta ruta real nos muestra de que nosotros avanzamos de una manera primero amplia, ¿verdad? Y poco a poco vamos, estos círculos que van hacia atrás se van volviendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta acercándose al final. Eso quiere decir que nosotros vamos ya definiendo el ancho de los círculos. Tiene que ver con que nosotros estamos todavía con mucha incertidumbre sobre lo que es el tema en sí, cuáles son las variables, qué es lo que tenemos que leer. Poco a poco vamos refinando y afinando estos conceptos, y hasta que nosotros llegamos al final, ¿verdad?, que es donde tenemos bien definido cuáles son todos los elementos de nuestra investigación. Aquí les muestro una ruta de investigación, por ejemplo, para que vean lo difícil que es. Si ustedes pueden ver, comienza con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pasos, 16 pasos en esa ruta. Pero si ustedes pueden ver, tiene que tener mucho cuidado uno para ver cómo es el orden de cómo van desarrollándose cada una de las fases de la investigación, ¿verdad? Eso es una representación que la tomé pues de otro autor, y aquí tenemos otra representación. Entonces, si ustedes se fijan acá, primero promovido por Dietrich en 1996, el interés del conocimiento, el planteamiento del problema, marco teórico, formulación de hipótesis, contratación de hipótesis, conclusión de resultados, y después que se escribe el reporte de investigación, ¿verdad? Esto para mí es un poco cuestionable, porque el reporte de investigación, cuando nosotros escribimos un protocolo de investigación, nosotros también estamos haciendo ya parte de ese informe de la investigación. Entonces, acá se mira muy en línea recta, ¿verdad?, el proceso de la investigación, pero en la realidad y en la práctica no es así. En general esto es, digamos, la ruta de la investigación, pero en la práctica vamos a llegar al planteamiento del problema, ¿verdad? El planteamiento del problema se va a enriquecer del marco teórico. Nosotros tenemos que regresar al planteamiento del problema, y si ustedes se fijan en esta parte, en ninguna parte realmente se habla de la revisión bibliográfica. Entonces, en este sentido, yo lo veo como quien dice en lenguaje popular nicaragüense, renco. Si usted no tiene una buena revisión bibliográfica, ¿cómo va usted a desarrollar su marco teórico? ¿Cómo va usted a desarrollar su hipótesis? ¿Y cómo va a saber qué es lo que debe recolectar? ¿Cómo va a delimitar todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo va a delimitar todo esto si no hace una buena revisión bibliográfica? Yo creo que es importante por eso enfatizar que se debe hacer una buena revisión bibliográfica. Este es otro por Tamayo y Tamayo, ¿verdad? Y lo mismo, habla de elegir el tema, de delimitar el tema, el problema, los objetivos, el marco teórico, la metodología, y llegar a un informe, ¿verdad? Como muy lineal, muy línea recta, ¿verdad?, muy secuencial, pero la verdad es que aunque esta es la secuencia, ¿verdad?, de cómo uno lo presenta, la verdad es que en la vida real uno se está devolviendo, avanza y regresa,
Y de esa manera es que uno puede ir afinando la investigación hasta que llega a una versión final y a una etapa final de la investigación, ¿verdad? En la realidad, entonces, nosotros tenemos un problema de investigación, tenemos nuestro objeto de investigación. En este caso puede ser una población, puede ser, digamos, un grupo de personas, puede ser un grupo de objetos, ¿verdad? Y tenemos un modelo de investigación que nos lo da pues el marco teórico. Enfatizando lo de la revisión bibliográfica, ¿qué incluye la revisión bibliográfica? Pues incluye, en primer lugar, ¿verdad?, revisar artículos científicos con respecto al tema de interés. Segundo, libros de textos. Tercero, artículos en revista en general, ¿verdad? Y esto vamos categorizando de lo más deseable hasta lo menos deseable. Memorias de eventos científicos y académicos, conferencias en video o en vivo. Ahora con esto del internet hay muchas conferencias y muchas memorias en video en YouTube, y uno puede consultarlas, estas conferencias. Puede ser que uno hable con expertos en el tema, ¿verdad?, que conozcan del tema. Esa es una manera también. Ver documentales en videos, ¿verdad? Esto se refiere un poco a lo que tenemos acá, ¿verdad?, conferencia en video o en vivo, pero puede ser que hayan documentales que hayan sido editados y que hayan sido publicados, digamos, como documentales, ¿verdad?, y uno puede verlo. Y por último, pues están los artículos periodísticos, que de los artículos periodísticos uno puede ver fuentes que lo lleven a los artículos científicos originales. Y una cosa muy importante entre los artículos periodísticos es que uno puede hacer lo que se llama la revisión bibliográfica recursiva. Comenzás con esto, que es muy general, y esto te puede dar la pista para que llegue a las fuentes principales, de donde incluso el artículo periodístico pudo haber tomado la información. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite dos cosas. La primera es que estos estudios aplicados empíricos en esos artículos científicos, ¿verdad?, nos muestra cómo otros investigadores y científicos han abordado en la práctica el mismo tema o similar al que uno está interesado, y de esa manera te puede también mostrar qué resultados obtuvieron y de qué manera pues se pueden relacionar con nuestra investigación. Y lo segundo es que al hacer este tipo de revisión acá nos permite informarnos sobre las bases teóricas que otros investigadores científicos han utilizado para abordar el mismo tema o uno similar, y cuáles, en base a la teoría, ¿verdad?, son las variables de importancia a tomar en cuenta. Entonces, esto nos va a ayudar, esta revisión bibliográfica, a ir definiendo cuáles son las variables de importancia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de formular un tema, hablamos de palabras claves. Las palabras claves son importantes, pero estas palabras claves hay que desarrollarle una revisión bibliográfica para después desarrollar e ir definiendo lo que son las variables del estudio. Entonces, dentro de la importancia de la revisión bibliográfica, enfatizando siempre esto, ¿verdad?, cuando supongamos en el periodo primero de la historia no existía conocimiento, de alguna manera se generó algún conocimiento, y ese era el volumen de conocimiento acumulado. En el segundo periodo, ¿verdad?, y esto es hasta llegar al periodo presente, ¿verdad?, el segundo periodo también se generó conocimiento, pero ya en el segundo y consecuente periodo, nosotros tenemos no solo basarnos en lo que está, sino en lo que ya se hizo, en el conocimiento acumulado. Y el conocimiento acumulado va aumentando. En el tercer periodo nosotros generamos conocimiento basado en nuestra experiencia, pero también el conocimiento acumulado, que a esta altura ya es más grande. Y entonces se acumula más conocimiento. Y así sucesivamente, periodo tras periodo, el conocimiento que se genera tiene que estar basado en el conocimiento acumulado hasta ese momento. Y eso hace que al final del periodo el conocimiento acumulado sea siempre mayor. De esa manera nosotros vemos que en el presente, por ejemplo, vamos a tener, ¿verdad?, un conocimiento generado, y vamos a tener que el conocimiento acumulado es mucho mayor. Eso quiere decir que los investigadores en el presente tienen que leer más e informarse más, porque hay mucho más conocimiento acumulado que el que había, digamos, hace 10 años. O sea, me parece que por ahí era que había una estimación de que el conocimiento se duplica cada, no sé si es 5 años o 15 años, pero un determinado número de años, ¿verdad?,
se duplica el conocimiento. Entonces, en la vida de uno, ¿cuántas veces se duplica el conocimiento? Quiere decir que uno tiene que estarse informando de qué es lo que se ha generado para no tener uno que estar redundando en lo que ya existe. Bien, yo en lo personal veo la revisión bibliográfica como la fuente de todo, ¿verdad? Es la fuente que permite que crezcan todo tipo de plantas, y en este caso en la fase teórica nos permite desarrollar bien nuestros antecedentes, nuestros objetivos, promover bien nuestra hipótesis, desarrollar el marco teórico, el marco conceptual y el marco metodológico. Esto es cuando nosotros teoretizamos todo y en base a lo existente podemos decir de esta manera vamos a desarrollar nuestra investigación, ¿verdad? Ya en la fase aplicada, los antecedentes, el marco teórico y el marco metodológico nos deben permitir establecer cómo es que vamos a hacer el trabajo aplicado, ¿verdad? El trabajo de campo. Nos permite definir las variables, ¿verdad? Los indicadores con que vamos a medir esas variables, los datos que debemos de recolectar, los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar esos datos, el método de recolección, cómo lo vamos a recolectar, ¿verdad? Y nos define el procesamiento. Todo esto basado, digamos, en todo lo que nosotros generamos en esta parte. Nos va a ayudar a que nosotros marchemos sobre, como se dice popularmente, sobre rieles. Y eso nos va a permitir llegar a unos resultados de nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, cada paso que nosotros damos en la investigación es un paso justificado, es un paso que se está basando en los pasos anteriores, y de esa manera no se pierde el valor científico de lo que estamos haciendo. Entonces, para un sumario de esta primera parte de la investigación, nosotros podemos retomar la ruta de la investigación, ¿verdad? Que la ruta ideal es que fuéramos del inicio al final en línea recta, ¿verdad? Eso, idealmente, eso es lo que nosotros a veces conceptualizamos de cómo se hace la investigación, pero ya lo vimos en la vida real, ¿verdad? Yo les decía que la investigación se realiza de una manera recursiva y que estamos avanzando y retrocedemos para ir afinando nuestra investigación cada vez, ¿verdad? Y ir revisando lo que hemos avanzado, y a medida que vamos avanzando vamos revisando lo que hemos avanzado y vamos definiendo mejor qué es lo que realmente estamos investigando, hasta llegar a un punto que cuando ya estamos llegando al resultado ya tenemos muy claro qué es lo que realmente hemos investigado y cuáles fueron los resultados que obtuvimos con nuestra investigación. Eh, en el inicio de la revisión bibliográfica, nosotros obtenemos un primer borrador de antecedentes, una primera definición del planteamiento y justificación del problema, investigación y objetivo, y el marco teórico. Pero después avanzamos en la revisión bibliográfica. Entonces nosotros obtenemos un segundo borrador de antecedentes, una segunda definición de planteamiento y investigación del problema, etcétera. Después seguimos avanzando con la revisión bibliográfica y nosotros podemos ver que ya estamos en el marco teórico, pero seguimos avanzando en la revisión bibliográfica, y eso nos permite un tercer borrador de todos estos aspectos, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que nosotros llegamos a tener el borrador final. Bueno, aquí dice segundo, pero debería decir final, ¿verdad? Entonces, esto es la parte de lo que decía, lo de lo recursivo, porque siempre estamos haciendo revisión bibliográfica, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la revisión, y la revisión bibliográfica nos permite identificar cuáles son las variables de importancia, identificar la relación entre estas variables de importancia, establecer el tipo de relación en términos de la causalidad, ¿verdad? Que qué variable está causando qué, o si no hay causalidad entre ellas, ¿verdad? Nos permite también identificar cuáles son las variables cuyos datos se van a recopilar, y cuál es la información que se va a recopilar, y transformado esto en indicadores medibles para ir al campo a recopilar dicha información, que es lo que se vuelven nuestros datos. Una vez recopilados los datos, ¿verdad? Tendríamos que, bueno, para recopilar los datos tenemos que formular nuestros instrumentos con los que vamos a recolectar esos datos. Después que tenemos los datos, debemos crear una base de datos, ¿verdad? Y procesamos esos datos, ¿verdad? Tabulamos los resultados obtenidos, ¿verdad? Para la presentación, pues, que vamos a hacer en el informe, y con eso nosotros llegamos a una interpretación de los resultados obtenidos, y eso nos permite, pues, finalizar
todo el proceso de investigación de una manera, digamos, secuencial, tomando en cuenta de que la investigación se está siempre enriqueciendo, que hay aspectos que los vamos a mencionar en este momento, ¿verdad? Digamos, que nos permite hacer como sumario este video. Primero, que el proceso de investigación no es de línea recta, sino más bien un proceso espiral cónico recursivo. Cónico porque a medida que vamos avanzando del inicio al final, esa espiral al comienzo es más grande cada uno de los trazos, pero poco a poco se va volviendo más pequeño hasta llegar a los resultados. O sea, que nada esté escrito en tabla de piedra, porque durante el proceso de investigación cualquier aspecto puede ser ampliado, modificado o eliminado a medida que se avanza. El resultado principal de la revisión bibliográfica es identificar las variables de importancia y las relaciones de importancia de dichas variables a estudiar, incluyendo la causalidad de las relaciones. El marco metodológico, que incluye las variables, indicadores, datos, instrumentos, codificación y base de datos, procesamiento de datos, debe ser el resultado de una revisión bibliográfica que haya resultado en un marco teórico y metodológico adecuados. Los resultados deben mostrar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así como la respuesta a la hipótesis planteada o preguntas directrices. Y en base a los resultados obtenidos se debe poder evidenciar de una manera aceptable, científicamente hablando, ¿verdad?, la relación entre las variables incluidas en el estudio. O sea, se debe evidenciar qué resultados confirman lo establecido por la teoría, qué resultados no confirman o rechazan las relaciones establecidas por la teoría y qué tan contundentes son dichos resultados. O sea, son contundentes o realmente es una sugerencia, ¿verdad?, de que sí se cumple la teoría o no se cumple la teoría. Y finalmente, ¿verdad?, los resultados obtenidos deben permitir generalizar conclusiones sobre las relaciones hipotetizadas y teoretizadas en la investigación, ¿verdad? Eso es muy importante porque al fin y al cabo la investigación se realiza para nosotros poder llegar a una conclusión, ¿verdad?, sobre el problema que estamos viendo, qué causó el problema, por qué se dio el problema, ¿verdad? Y entonces nosotros hipotetizamos y teoretizamos aspectos de por qué se está dando ese problema, y la investigación nos permite pues generalizar algunas conclusiones en base, ¿verdad?, a la evidencia que nosotros recolectamos y que nos permite llegar a unas conclusiones. Bueno, con esto yo creo que hemos terminado pues prácticamente esta primera parte, que es la realización de la investigación. Espero que esto haya permitido entender qué es el proceso de investigación y que a la misma vez pues les dé pauta para que ustedes puedan en sus investigaciones entender que no todo está escrito en tabla de piedra, que la investigación es un proceso que permite modificaciones, eliminaciones, extensiones. Mientras esté en el proceso de investigación, no todo está escrito en una línea recta. Es modificable, es flexible, es maleable.